Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan podido descansar en estos 15 días. Vamos a iniciar hoy la nueva unidad, la unidad número 4, que está referida al estudio de sistemas en estado gaseoso. Para eso primero vamos a recordar algunas de las propiedades características de los cuerpos en estado gaseoso. ¿Cuáles son las principales propiedades que tienen los gases? La posibilidad de que se puedan comprimir, o sea que su volumen pueda disminuir aplicándole una presión o bien disminuyendo su temperatura. Por el contrario, la posibilidad de expandirse más que cualquier otro estado físico. En este caso lo que ocurre es que los gases pueden ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene, justamente porque se pueden expandir. Y la difusibilidad o la posibilidad de difundir. Es decir, si tengo varias sustancias en estado gaseoso dentro de un recipiente, se encuentran formando un sistema homogéneo, es decir, todos los gases se mezclan y forman una única fase. Ahora, ¿a qué se debe que los gases tengan estas propiedades? Para poder explicarlo, nada mejor que recurrir al modelo de partículas. El modelo de partículas nos permite explicar lo que observamos desde el punto de vista microscópico, es decir, pensando en qué es lo que ocurre con las partículas adentro de ese sistema en estado gaseoso. Para eso vamos a usar un simulador, ahí les dejo la dirección web donde lo pueden encontrar. Ya vimos en otro momento un simulador parecido y en este caso el simulador nos va a permitir ir cambiando algunos parámetros o algunas variables y ver qué es lo que ocurre. Fíjense, en este caso, el simulador es un recipiente cuyo volumen es variable, por eso hay una manijita. Tiene un manómetro para medir la presión en atmósferas y un termómetro para medir la temperatura en Kelvin. En ambos casos podríamos modificar las unidades. Vamos a ver cómo funciona. Bien, este es el simulador. Nos da la posibilidad de medir la presión en atmósferas o en kilopascales, medir la temperatura en Kelvin o en Celsius, modificar el volumen del recipiente. En el caso que quisiéramos modificarlo, podríamos, teniendo en cuenta que podemos modificar el ancho del recipiente y así hacerlo más ancho o menos ancho, ya que el volumen puede aumentar o disminuir. Para colocar partículas adentro del recipiente vamos a utilizar este dispositivo que nos permite introducir partículas dentro del recipiente. Tenemos posibilidad de introducir partículas de dos tipos: partículas con mayor masa o partículas con menor masa. Por ejemplo, podríamos colocar, vamos a reiniciarlo, estas partículas que, como ven, son más pequeñitas y por lo tanto más ligeras, es decir, se mueven más rápido. Fíjense que a la misma temperatura que en el caso anterior, acá las partículas se mueven con mucha más velocidad y hay muchos más choques entre ellos.
Algo que podemos hacer también es entregar o quitar calor al sistema. Si entregamos calor, observen que la temperatura aumenta y las partículas se mueven más rápido. Si quitamos calor, en ese caso la temperatura va a empezar a bajar y la velocidad de las partículas va a ser menor. Como consecuencia de ello, también se modifica la presión del sistema. Lo que permite el simulador es, en este caso, ninguna de las variables es constante. Pero, por ejemplo, podríamos considerar, vamos a reiniciar, ¿qué ocurriría si determinamos que el volumen del recipiente donde va a estar el gas sea constante? En este caso, vamos a colocar una cierta cantidad de gas adentro del recipiente. Observamos que las partículas se mueven, chocan entre ellas y chocan contra las paredes del recipiente. En este momento la temperatura es de 300 Kelvin y la presión es de 15,3 atmósferas. Vamos a mantener constante no solamente el volumen del recipiente, sino también la cantidad de partículas, es decir, la masa de gas, la cantidad de materia. Y vamos a ver qué ocurre si entregamos energía al sistema con la temperatura y con la presión. Tenemos una temperatura de 300 Kelvin y una presión de 15,3 atmósferas. Vamos a entregar energía al sistema de manera que la temperatura llegue a 600 Kelvin, es decir, el doble de la temperatura inicial. Bien, ¿qué ocurrió con la presión? La presión aumentó. Las partículas se mueven más rápido, hay más choques entre ellas, hay más choques contra el recipiente. Eso hizo que la presión aumente y la presión aumenta de 15,3 atmósferas a 30,6 atmósferas, es decir, exactamente al doble. Lo que podemos observar entonces es que si se mantiene constante el volumen y la cantidad de gas, cuando aumentamos la temperatura del sistema o cuando aumenta la temperatura del sistema al doble, la presión también se duplica. Vamos a reiniciar. Vamos ahora a introducir una cierta cantidad de gas. Y vamos a considerar que ahora quien se mantiene constante es la temperatura. La temperatura se mantiene en 300 Kelvin, por lo tanto, fíjense que el simulador no nos permite ni quitar ni entregar calor al sistema. Lo que podemos hacer es modificar el volumen y ver qué ocurre con la presión. En este caso, el ancho de nuestro recipiente es de 10 nanómetros. Vamos a modificar el volumen de manera tal de reducirlo exactamente a la mitad. Fíjense que nuestra presión era de 12 atmósferas. Vamos a reducir ahora el volumen a la mitad. Al reducir el volumen a la mitad, la presión se incrementa exactamente al doble, 24 atmósferas. La cantidad de choques entre las partículas, la velocidad de las partículas es la misma, porque la temperatura es la misma, pero ahora al estar más cerca,
pueden chocar más entre ellas y con el recipiente, lo cual genera un incremento en la presión. Entonces, manteniendo constante la temperatura, podemos observar que si se disminuye el volumen a la mitad, la presión aumenta al doble. Todas estas observaciones que vamos haciendo tienen que ver con los resultados o las observaciones que se realizaron en algún momento o realizaron ciertos científicos en algún momento para llegar a lo que se conoce como las leyes de los gases o las leyes que rigen el estado gaseoso. Como ustedes pueden ingresar al simulador cuando quieran, pueden seguir intentando hacer otras variables, es decir, por ejemplo, mantener constante la presión y modificar el volumen, o mantener constante la presión y modificar la temperatura, y ver qué es lo que va ocurriendo. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es de no modificar la cantidad de gas dentro del recipiente. En el caso que se modificara la cantidad de gas, al modificarse la cantidad de partículas, esto hace que la cantidad de choques y la cantidad de colisiones sea mayor. Fíjense que el simulador les permite también contar las colisiones contra las paredes del recipiente. Fíjense, por ejemplo, que en un periodo, en estas condiciones, los choques contra las paredes son de 124 colisiones. ¿Qué pasa en el caso de que reduzcamos aún más el volumen? Por ejemplo, lo reducimos a la mitad de 5, 2,5. Bueno, me estaría dejando. Vamos a hacer al revés. Vamos a ampliarlo nuevamente a 10. Y en este caso, vamos a contar las colisiones en el mismo periodo de tiempo. Fíjense cuántas colisiones menos hay y justamente por eso la presión disminuye. Esta es una herramienta valiosísima para poder explicar las leyes de los gases a los alumnos, sobre todo a los alumnos de la escuela secundaria, porque es muy difícil poder ver o interpretar, mejor dicho, lo que no es visible, lo que no se puede ver. Y este simulador lo que nos permite justamente es eso, poder visualizarlo, poder modelizarlo. Los invito a que sigan haciendo juegos con el simulador para ver cuál es la potencialidad que tiene y para que luego lo puedan aplicar cuando sean ustedes los profesores. Ya vimos entonces las potencialidades de este simulador para poder explicar las diferentes situaciones que se pueden dar con los sistemas gaseosos a partir del modelo de partículas. Vimos entonces que aparece la presión como una de las variables importantes en el caso de los sistemas gaseosos, justamente porque la presión sobre un sistema gaseoso genera cambios muy visibles y también porque la presión del sistema se modifica fácilmente con cambios de volúmenes y de temperaturas. Recuerden que la presión se midió a partir de lo que conocemos como el barómetro de mercurio. La presión atmosférica se midió utilizando un recipiente con mercurio y un tubo dentro del cual hay una columna de mercurio y un espacio vacío.
Y lo que se pudo observar es que en función de la presión ejercida por la atmósfera sobre la superficie del mercurio del recipiente, la columna de mercurio iba variando su altura. Al medir entonces esa altura de la columna de mercurio podía determinarse la presión atmosférica. Por eso, una de las unidades de presión que se utiliza son los milímetros de mercurio, que tienen que ver con la altura de esta columna. La presión atmosférica normal es o corresponde a una altura de la columna de mercurio de 760 milímetros y equivale en otras unidades a una atmósfera o 760 torr. El torr tiene que ver con Torricelli, que fue a quien se le ocurrió este dispositivo para medir la presión atmosférica. Otra de las características o de las variables que influyen mucho sobre los gases es la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es una medida de la movilidad de las partículas dentro del sistema. En este caso, nosotros vimos que si la velocidad de las partículas aumenta, la temperatura también lo hace. O sea, lo que nosotros registramos a través del termómetro es cuánto se están moviendo las partículas o cuántas partículas dentro de ese sistema tienen temperaturas determinadas. Ya más adelante vamos a ver la teoría cinético-molecular, donde vamos a prestarle atención a estas velocidades o velocidades promedio de las partículas dentro de un sistema. Otra de las variables que tuvimos en cuenta es el volumen. El volumen es el espacio que ocupa ese sistema gaseoso. Vimos que en todos los casos, cuando vimos el simulador, se trata de un sistema cerrado, donde el gas está dentro de un recipiente con un volumen determinado, que puede ser constante o variable. Y la otra variable es la cantidad de materia, la masa o la cantidad de moles del gas encerrados en ese recipiente, que dijimos que en todos los casos íbamos a considerar una masa o una cantidad de materia que no varía. Las observaciones que estuvimos haciendo recién con el simulador, obviamente no las estamos haciendo nosotros por primera vez, ya las hicieron Boyle y Marriott, donde observaron que la relación entre la presión y el volumen de un sistema gaseoso cerrado con una cantidad de gas constante, o sea, la masa o la cantidad de moles de gas es constante y a temperatura constante, se observaba que el producto de la presión por el volumen de ese gas en distintos estados se mantenía constante. Fíjense en este caso, por ejemplo, si la presión es de 25 atmósferas, el volumen que ocupa el gas es de 1 litro, y si la presión se reduce a 5 atmósferas, el volumen del gas se incrementa a 5 litros, de manera tal que el producto 25 por 1 y 5 por 5 es constante. Y lo mismo para el resto de los valores que aparecen en esta tabla. Fíjense la gráfica. Al hacer la gráfica se observa una curva que corresponde a lo que vamos a llamar una isoterma. ¿Por qué? Porque justamente los valores que están representados de presión en función de volumen corresponden a valores determinados a temperatura constante. Entonces, lo que vemos a partir de la ley de Boyle es que la relación matemática entre la presión y el volumen
el producto de la presión por el volumen se mantiene constante, o lo que es lo mismo, cuando la presión aumenta, el volumen se reduce en la misma proporción, o sea que son inversamente proporcionales. Por otro lado, Charles descubrió que el volumen de un gas a presión constante se modifica de manera tal que si aumenta la temperatura, el volumen aumenta en la misma proporción. Es decir, si duplico la temperatura, se duplica el volumen del gas. En este caso, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Y por último, Gay-Lussac determinó que a volumen constante, lo que sería un recipiente rígido, lo que vamos a llamar un recipiente rígido, la presión del gas aumenta si aumenta la temperatura en la misma proporción. Es decir, nuevamente, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor presión. A partir de esta gráfica y por extrapolación de la recta que se determina, se observa que la recta corta el eje X de temperaturas expresadas en grados Kelvin en un punto, expresadas en grados Celsius, en un punto que corresponde a una temperatura menos 273,15 grados Celsius, que es lo que conocemos como el cero absoluto, o sea, el 0 grado Kelvin. Una temperatura que en la práctica nunca se pudo alcanzar y por eso se determinó su valor simplemente por extrapolación de una gráfica. Sería la temperatura a la cual las partículas estarían absolutamente quietas, sin ningún tipo de movimiento. Ya lo vamos a ver cuando veamos la teoría cinética molecular. Bien, entonces acá tenemos las distintas relaciones entre presión, volumen y temperatura para un gas. Por un lado dijimos, según la ley de Boyle, el producto de la presión por el volumen es constante. Por otro lado, según la ley de Charles, la relación entre el volumen y la temperatura es constante. Y según Gay-Lussac, la relación entre la presión y la temperatura es constante. Haciendo o reuniendo estas tres leyes, se puede escribir una única expresión matemática donde lo que se mantiene constante es el producto de la presión por el volumen dividido la temperatura absoluta del gas. En todos estos casos usamos la temperatura absoluta, o sea, expresada en grados Kelvin. De esta manera no tendremos valores de temperatura negativos ni tendremos valores de temperatura cero. Recordemos que ya lo vimos en otro momento, la hipótesis de Avogadro. Según Avogadro, volúmenes iguales de gases diferentes, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen la misma cantidad de partículas. En este caso, lo vimos para el caso del volumen molar, en condiciones normales de temperatura y presión, para cualquier gas, es de 22,4 litros, siempre y cuando esté medido a una atmósfera y 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Y en ese caso, en todos
los recipientes habría la misma cantidad de partículas y obviamente distinta masa expresada en gramos, teniendo en cuenta que las masas moleculares de los gases son distintas. Bien, entonces, según la ley de Boyle, el volumen es proporcional a la inversa de la presión. Según la ley de Charles, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Según la ley de Avogadro, el volumen es directamente proporcional al número de moles. Entonces, combinando las tres, podemos decir que el volumen es directamente proporcional al producto del número de moles por la temperatura dividido la presión. A partir de allí, y considerando que existe una constante de proporcionalidad, teniendo en cuenta que son magnitudes proporcionales, a esa constante la vamos a llamar R, surge lo que vamos a llamar la ecuación general de los gases ideales. ¿Por qué ideales? Bueno, dentro de una clase vamos a ver que hay ciertas suposiciones que se tienen en cuenta cuando se enuncian estas leyes, donde no se estaría considerando, por ejemplo, el volumen ocupado por cada una de las moléculas del gas y las interacciones entre las partículas del gas, con lo cual al tener o al hacer esas suposiciones, no estaríamos considerando el gas como es en la realidad. Y para hacer, digamos, una generalización o una aproximación, se llama gases ideales cuando no se tienen en cuenta estos dos parámetros, es decir, cuando no se tiene en cuenta el tamaño o el espacio ocupado por las partículas y las interacciones entre ellas. Por eso vamos a hablar por ahora de gases ideales, donde esas dos suposiciones, ¿sí? O sea, no se tiene en cuenta lo que podría influir en las características del gas, estas dos suposiciones. La ecuación general de los gases, presión por volumen igual número de moles por constante R por T, es la expresión que nos va a permitir, conocidas tres variables, calcular una cuarta. Por ejemplo, nos va a permitir calcular la presión de una determinada masa de gas que está en un cierto volumen a una temperatura determinada. O, por ejemplo, nos va a permitir saber cuántos moles de gas hay encerrados en un recipiente con determinado volumen cuya presión y temperatura se conocen. O, por ejemplo, nos va a permitir calcular la temperatura de un gas, conocidos su volumen y su presión y la cantidad de gas dentro del recipiente. Estas son todas variables que, por ejemplo, vamos a poder aplicar a cálculos estequiométricos que hasta ahora no habíamos considerado la posibilidad de que algunos de los reactivos o de los productos de las reacciones sean sustancias en estado gaseoso. Como bien dice ahí, la presión se puede medir en atmósferas o milímetros de mercurio. El volumen se expresa en unidades de volumen, decímetro cúbico, centímetro cúbico o su respectiva unidad de capacidad, litro y mililitro. El número de moles, que se puede calcular conociendo la masa del gas y la masa molecular del gas. La temperatura, que siempre la vamos a usar en grados Kelvin, que se calcula sumándole a la temperatura en grados Celsius 273, y la constante universal de los gases, que en estas unidades que nos estamos manejando es de 0,082 decímetros cúbicos o litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. A partir de esta expresión, ustedes van a poder resolver los ejercicios que van a quedar como ejercicios de la clase
Hay dos series de ejercicios, una serie 1 y una serie 2, donde en la serie 1 se refiere exclusivamente a sistemas gaseosos, en la serie 2 se refiere a reacciones químicas donde hay reactivos o productos en estado gaseoso, o sea, cálculos estequiométricos, y nos va a quedar para la próxima semana y después de que veamos lo que falta del temario de la unidad, una serie 3 de ejercicios donde ya vamos a incluir, por ejemplo, entre otras cosas, cómo proceder si vamos a considerar al gas como un gas real y no como un gas ideal, que es lo que estamos haciendo ahora. Bien, para poder completar, como dice la clase que está en el aula virtual, para poder completar la clase de hoy, ustedes tendrían que leer el contenido del libro de texto, resolver los problemas que se van a dejar hoy como guías de la clase. Vamos a habilitar un foro de consultas. La idea es que, como los problemas son muchos, que ustedes traten de resolver algunos de ellos y vamos a preparar una clase como la que ya hicimos en algún momento, una clase sincrónica para un lunes o un miércoles de la próxima semana para poder trabajar juntos algunos ejercicios o que ustedes puedan durante la semana elegir con qué ejercicios les gustaría trabajar para ese día en esa clase. Les recuerdo que todavía hay muchos de ustedes que no entregaron la actividad de integración número 2, que es la de estequiometría. Hicimos una clase de ejercicios sobre estequiometría para que ustedes puedan tomar como parámetro para las resoluciones. Y quedaba también pendiente para esta semana la entrega de la actividad de integración número 3. Estas actividades nos dan un poco el parámetro a mí y a ustedes de cómo van con los contenidos, como para poder tener en cuenta en qué aspectos tienen que reforzar. Más que nada porque al no tener exámenes parciales, al no estar realizando exámenes parciales, eh, quizás para ustedes es un poco complicado poder saber si están, digamos, en tema con los contenidos o si les está faltando alguna explicación más. Les pido por favor que traten en estos días de completar con las actividades integradoras para que yo pueda hacerles la devolución, como ya hice la devolución de la actividad integradora número 1, donde también hice algunas correcciones en algunos casos. Les pido por favor que le presten atención a esa retroalimentación, a esas correcciones que les envié a cada uno con su actividad. Bueno, cualquier cosa, saben que está el foro, está el grupo de WhatsApp y pueden hacer las consultas que necesiten. Nos vemos la próxima semana.